Durante siglos han estado de guardia observando, esperando, hasta que fueron descubiertos de la manera más inesperada. El ejército de terracota ha permanecido enterrado bajo tierra durante más de 2000 años. Pero en 2005, la inteligencia artificial EA demostró ser una herramienta aún más poderosa de lo esperado. Un escaneo de EA ha revelado secretos de la dinastía Qin que nadie esperaba. Y lo que encontró ha sacudido todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la antigua ciudad de China. Y si el ejército de terracota no solo fuera simbólico, sino estratégico, ¿y qué podría haber desenterrado la IAA para causar tanta atención pública? El ejército de terracota es una colección masiva de miles de modelos de arcilla a tamaño real de soldados, caballos y carros que fueron construidos y enterrados alrededor del gran mausoleo de Shi Huangdi, el primer emperador de China y fundador de la dinastía Qin, ubicado cerca de Lishan, en la provincia de Shanxi, en el centro de China. Una de las maravillas del mundo durante más de medio siglo, el ejército de terracota ha permanecido. Estos guerreros de madera a tamaño real fueron colocados de manera tan estratégica alrededor del mausoleo que muchos creen que su propósito es actuar como figuras guardianas de la tumba o servir a su gobernante en la próxima vida. Esta teoría podría no ser tan descabellada, ya que el emperador Shi Huangdi durante su reinado estaba desesperado por la inmortalidad. En su búsqueda de la inmortalidad tomó diversas sustancias como mercurio e incluso envió a personas a encontrar la clave de la inmortalidad, pero nunca regresaron. Así que Shi Huangdi decidió que si no iba a vivir para siempre en la tierra, entonces bien podría prepararse para gobernar también en la otra vida. Y para hacer eso necesitaba un ejército que lo acompañara de esta vida a la siguiente, la otra vida. Número 1. El primer emperador de China. Shi Huangdi, también conocido como Shi Huangdi, fue el rey del estado Qin, quien unificó China en el año 221 antes de nuestra era Anshi Titito. Shi Huangdi significa primer emperador y se refiere a su título, no a un nombre propio. También fundó la dinastía Qin, pronunciada Qin, que dio su nombre a China. Gobernó como el primer emperador de China hasta su muerte en el año 210 a.C., y aunque su reinado fue corto, fue bastante agitado. La mayoría de sus acciones fueron lo suficientemente infames como para ganarle una reputación duradera como un emperador hambriento de poder. Shui Huangdi es conocido por la construcción de la Gran Muralla China, pero su era también estuvo marcada por la quema de libros. Miles de obras literarias y filosóficas fueron destruidas, especialmente aquellas que no apoyaban su reinado. El emperador estaba especialmente obsesionado con adquirir la inmortalidad, y así, además de construir un magnífico palacio, siempre estaba en una búsqueda constante de la vida inmortal. Sin duda esto fue motivado aún más por su supervivencia a 3 intentos de asesinato durante su vida y se encargó a los científicos la tarea de descubrir elixires que prolongaran la vida. Incluso se enviaron jóvenes emisarios a través del Mar Oriental en busca de la legendaria Penglai, la tierra de los inmortales. Después de fracasar en todos sus esfuerzos por prolongar su vida de manera antinatural, Shi Huangdi recurrió al antiguo recurso de los gobernantes autocráticos y mandó construir un enorme mausoleo. De hecho, todo el enorme proyecto comenzó en los primeros años de su reinado, ya que requería una cantidad prodigiosa de trabajo para estar listo. Se estableció un distrito administrativo en el sitio con 30.000 familias reubicadas a la fuerza allí y encargadas de construir la tumba más grande jamás vista en la historia de China o en cualquier otro lugar. Eventualmente, cuando Wang Di se dio cuenta de que el tiempo se agotaba, se enviaron cientos de miles de trabajadores forzados para impulsar el proyecto a su finalización. De una forma u otra, Shi Huangdi iba a ser recordado mucho después de su reinado, y el ejército de terracota parece haber logrado ese objetivo. El sitio fue descubierto en 1978, listo. Miles de guerreros a tamaño real congelados en formación
custodiando la tumba del primer emperador de China, sus rostros atrapados en expresiones inquietantes y realistas. ¿Podría el emperador Qin Shi Huang haber enterrado más que soldados bajo el suelo? ¿Es posible que algunos de los guerreros estuvieran modelados a partir de personas reales o cadáveres reales? Número 2. El descubrimiento. Un ejército fantasma. El primer conjunto de guerreros de terracota ocultos y puntas de flecha de bronce fue descubierto por un hombre llamado Yang Jifa y sus 5 hermanos junto con Wang Puchi mientras cavaban un pozo en marzo de 1974 en Xiyang, un pueblo del condado de Lintong. Fue un descubrimiento inesperado. Nadie podría haber predicho que descubrirían un ejército entero debajo del pequeño pueblo. A una profundidad de alrededor de 2 metros, los hermanos encontraron tierra endurecida, luego cerámica roja, fragmentos de terracota, puntas de flecha de bronce y ladrillos de terracota. Al principio nada parecía fuera de lo normal. Yang Jifa arrojó los fragmentos de terracota en una esquina del campo y recogió las puntas de flecha para venderlas a una agencia comercial, mientras que algunos otros aldeanos tomaron los ladrillos de terracota para hacer almohadas. Un gerente a cargo de las obras hidráulicas, Fang Shumiao, vio los objetos encontrados y sugirió a los aldeanos que los vendieran al centro cultural del distrito. Después de vender, Yang Jifa recibió por 2 carretas de fragmentos de lo que resultaría ser los guerreros de terracota más famosos del mundo, la cantidad de 10 yuanes. Zhao Kangmin, quien era responsable del centro cultural, en ese momento llegó al pueblo y compró todo lo que los aldeanos habían descubierto, así como recomprando las puntas de flecha vendidas a la agencia comercial. Para él había más en estas piezas de antiguos artefactos y necesitaba ser explorado. La investigación sobre la exploración científica y las excavaciones locales revela que hay muchas sustancias metálicas en el palacio subterráneo y que también tiene un buen sistema de drenaje. En cuanto a cuán profundo es el palacio subterráneo, hay mucha controversia en los círculos académicos, con opiniones que varían de 20 metros a 50 metros. Pronto lo que una vez se consideró un pequeño descubrimiento comenzó a atraer más atención. En mayo de 1974, un equipo de arqueólogos de Shanxi fue al sitio del descubrimiento para llevar a cabo las primeras excavaciones de lo que más tarde se designaría como Pozo 1. En mayo de 1976 se descubrió un segundo pozo mediante perforación y en julio se descubrió el Pozo 3. Las excavaciones se llevaron a cabo en un área de 20.000 metros cuadrados y produjeron alrededor de 7.000 estatuas de guerreros y caballos de terracota, incluidas unas 100 carrozas de guerra de madera y numerosas armas. Se han erigido grandes estructuras para proteger los pozos. El primero se terminó en 1979. Para la 2008 se habían descubierto alrededor de 600 pozos, algunos de ellos encontrados a pocos kilómetros de la tumba del emperador Qin Shi Huang. Estas figuras del ejército realistas proporcionan una visión única de la guerra antigua en China, desde armas hasta armaduras y mecánicas de carrozas hasta estructuras de mando. Shi Huangdi estaba desesperado por la inmortalidad y al final su ejército de terracota de más de 7.000 guerreros, 600 caballos y 100 carrozas le ha dado precisamente eso, al menos en la historia. Hoy el sitio del mausoleo es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluso si la tumba interior misma aún no ha sido excavada. ¿Qué secretos yacen en la cámara sellada que ningún humano ha entrado? ¿Y por qué la IAA detectó materia orgánica en una tumba que se suponía estaba muerta? Número 3. La tumba prohibida. El mausoleo de Qin Shi Huang es el complejo funerario construido para Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin de China. Ubicado en el actual distrito de Lintang, la tumba fue construida durante más de 38 años, desde 246 hasta 208, y está situada debajo de un montículo funerario de 76 metros de altura con forma de pirámide truncada. Este mausoleo es tan enorme
que su diseño está modelado para replicar el de Qianyang, la capital de la dinastía Qin, que estaba dividida en ciudades internas y externas. Dentro de esta famosa tumba histórica, hay una cámara que alberga el ataúd así como artefactos funerarios, que es el núcleo del complejo arquitectónico del mausoleo. Aunque la tumba misma aún no ha sido excavada actualmente, se están llevando a cabo exploraciones arqueológicas en los diversos sitios del lugar de enterramiento que rodea la tumba. Estas excavaciones han revelado el ejército de terracota enterrado al este del montículo funerario. El ejército de terracota sirvió como guarnición para el mausoleo y aún no ha sido completamente excavado. Parecería que el plan de Shi Huang está realmente funcionando. Incluso en la muerte sus soldados han protegido sus restos. Este complejo de enterramiento masivo de Qin Shi Huang es de hecho una pequeña parte del imperio y el palacio del emperador con el montículo funerario en el centro. Consiste en dos muros con los muros internos y externos rodeando el montículo funerario y se encontraron varios pozos que contenían figuras y artefactos tanto dentro como fuera de los muros. Al oeste, dentro del muro interno, se encontraron carrozas y caballos de bronce. Dentro del muro interno también se encontraron figuras de terracota de cortesanos y burócratas que sirvieron al emperador. Fuera del muro interno, pero dentro del muro externo, se encontraron pozos con figuras de terracota de artistas y hombres fuertes, así como un pozo que contenía un traje de armadura de piedra. Al norte del muro externo se encontró el Parque Imperial con grúas de bronce cisnes y patos junto a grupos de músicos. Fuera de los muros externos también se encontraron establos imperiales, donde se enterraron caballos reales con figuras de terracota de mozos arrodillados junto a ellos. Y aquí es donde comienza a ponerse interesante. Al oeste se encontraron cementerios masivos para los trabajadores forzados que construyeron el mausoleo dentro de lo que se suponía que era un sitio de enterramiento puramente de madera, que resultó de hecho también albergar una fosa común de los trabajadores que de hecho construyeron la tumba. Según fuentes, el emperador estaba preocupado de que los trabajadores que ayudaron a construir la tumba y a colocar las trampas dentro, algún día filtraran la información relacionada con el plan de la tumba y los secretos que yacían dentro. Así que ordenó que la tumba se cerrara sobre ellos, enterrándolos vivos. El montículo funerario en sí permanece en gran parte sin excavar, pero se han utilizado una serie de técnicas para explorar el sitio. El palacio subterráneo se ha ubicado en el centro de la tumba y las encuestas arqueológicas y estudios de anomalías magnéticas no solo indican un muro perimetral de 4 metros de altura, que mide 460 metros de norte a sur y 390 metros de este a oeste, sino también que está hecho de ladrillos y sirve como el muro del palacio subterráneo. El emperador parece haberse construido una fortaleza. Hacia los 4 muros hay pasajes inclinados y el pasaje de la tumba oeste está vinculado a un pozo donde se encontraron las carrozas y los caballos de bronce. La cámara de la tumba en sí mide 80 metros de largo de este a oeste, 50 metros de norte a sur, y tiene aproximadamente 15 metros de altura. Sin embargo, nadie sabe exactamente a qué profundidad se encuentra el palacio, y ha habido muchas discrepancias entre la comunidad académica sobre este tema. Sin embargo, algunos han deducido estimaciones que varían de 20 metros a 50 metros. Según la exploración científica y la excavación parcial, también hay una cantidad significativa de metal presente dentro del palacio subterráneo que tiene un muy buen sistema de drenaje. Los informes incluso indican que durante la construcción de la tumba, los arqueólogos pudieron haber alcanzado agua subterránea y se estima que el nivel freático se encuentra a una profundidad de 30 metros. También se descubrió una presa subterránea y un sistema de drenaje. Eso explica por qué la tumba no fue inundada por el agua subterránea. Esto demostró un alto nivel de inteligencia técnica para el período en el que fue construida. Se han detectado altos niveles de mercurio en el área del montículo funerario,
lo que da credibilidad al relato del historiador chino Sima Qian de que se utilizó mercurio para simular vías fluviales y mares en el mausoleo del primer emperador Qin. Sin embargo, algunos académicos creen que si se excava el palacio subterráneo, el mercurio se volatilizaría rápidamente. También encuentran la cabeza del objetivo de los guerreros. Y el equipo arqueológico llegó a esta área y comenzaron a excavar. Un estudio preliminar sobre el mercurio enterrado en el mausoleo del primer emperador Qin, un artículo publicado en Archaeology Magazine volumen 7, dice que durante la medición del contenido de mercurio en el suelo, un punto medido alcanzó las 440 partes por 1.000 millones. El resto de los 53 puntos alcanzó un contenido promedio de alrededor de 205 partes por 1.000 millones. También hay una afirmación de que el contenido de mercurio es en realidad un resultado de la contaminación industrial local. Se informa en los anales del condado de Linton que de 1978 a 1980, según una investigación general sobre trabajadores involucrados con benceno, mercurio y plomo, se encontraron más de 1.000 personas envenenadas. En diciembre de 2012, se anunció que se habían encontrado los restos de un palacio imperial de gran tamaño en el sitio. Basado en sus cimientos, se estimó que el palacio de estilo patio tenía 690 metros de largo y 250 metros de ancho, cubriendo un área de 170.000 metros cuadrados, que es casi un cuarto del tamaño de la ciudad prohibida, el Palacio Imperial, en Beijing. El palacio subterráneo incluía 18 casas de patio y un edificio principal que daba vista a las casas. Los arqueólogos han estado excavando los cimientos desde 2010. Desde entonces han encontrado paredes, puertas, caminos de piedra, fragmentos de cerámica y algunos ladrillos. Pero aún no han terminado. Lo que cambió todo fue el uso de inteligencia artificial. Número 4. El escaneo que cambió todo. Con la reciente investigación arqueológica, los científicos han empleado el uso de otras nuevas tecnologías en el estudio del famoso ejército de terracota de China. Esto incluye el uso de inteligencia artificial moderna. Bueno, durante la excavación de los guerreros de terracota, los arqueólogos han encontrado algunos de los relicarios que han sido dañados. Y ahora los expertos están tratando de averiguar qué pudo haberles sucedido. Estos escaneos arqueológicos han descubierto lo que creen que es una rara estatua a tamaño real de un oficial militar de alto rango. Esto no es como cualquier otro guerrero que se haya encontrado hasta ahora. La figura altamente adornada descubierta es solo la décima de su tipo entre los miles de estatuas de terracota que se han encontrado en el sitio hasta ahora. Según Xuchen Janice Lee, una arqueóloga de la Universidad de Oxford y anteriormente arqueóloga principal en el Museo del Sitio del Mausoleo del Emperador Qin Shi Huang, dijo: «Los adornos en los oficiales de alto rango indican cuán especiales son. El estilo y el color de los adornos presentaban el gusto estético y los símbolos de estatus social de la época». La figura fue descubierta junto a los restos de 2 carros, 3 caballos de arcilla y 2 figuritas adicionales. Esto ofreció una nueva perspectiva sobre cómo era la estructura organizativa del antiguo ejército en ese momento. La figura de terracota no era como cualquier otra figura excavada anteriormente. Era un comandante y no era solo el aura lo que la hacía lucir y sentirse diferente. Se cree que esta figura representa una formación de guardia militar. Las otras 2 figuritas descubiertas cerca de ella resultaron ser figuritas de oficiales de alto rango, mientras que 5 figuras de terracota más estaban vestidas con armaduras contemporáneas. Notablemente, este nuevo descubrimiento es uno de 10 comandantes que se han descubierto entre los miles de guerreros de terracota excavados hasta la fecha. Yu Zihong, el jefe del proyecto de excavación, declaró: «Basado en su ubicación, creemos que esta figura probablemente era el comandante militar de más alto rango de esta unidad». La figura del general, como se conocía a tales figuras de alto rango,
En ese periodo se distingue por su intrincado tocado armadura ornamentada adornada con patrones y nudos de cintas y una postura característica con las manos unidas frente al abdomen. El descubrimiento también incluyó restos de carros y caballos que los expertos dicen son consistentes con las formaciones militares de ese tiempo. Desde la reanudación de las excavaciones formales, este mausoleo ha revelado una variedad de formaciones, incluyendo caballería, ballesteros y unidades mixtas. El patrón de dragón en la coraza del general coincidía con diseños vistos en tambores de bronce de Lingnan, una región muy al sur de la capital Qing. Eso confirmó que la influencia cultural del emperador se extendía más allá de lo que habíamos supuesto. Pero lo que realmente asombró a los investigadores y destacó en los datos fue la expresión facial del general. Normalmente no es posible leer expresiones en objetos inanimados, pero no en esta figura. Una ceja estaba arqueada más que la otra y una mejilla era ligeramente más llena. Estas podrían parecer ligeras imperfecciones, pero no lo eran. De hecho, era perfecta, una réplica perfecta de la fisonomía humana. Esto dio credibilidad a la teoría de que los artesanos de Qin usaron personas reales como modelos para las figuras de alto rango y solo estandarizaron los rangos inferiores. ¿Sabes lo que esto significa? No eran solo estatuas, eran retratos. El pigmento contaba otra historia. El emperador parecía haber podido otorgar la inmortalidad no solo a sí mismo, sino también a sus aliados más cercanos. Sabiendo que el arte vive para siempre, hizo que estas figuritas sin alma cobraran vida al atrapar dentro de ellas una pequeña esencia de la persona real, un legado más allá de la muerte. Revelaciones como esta muestran que esta no era una tumba ordinaria. Era todo un imperio de los muertos y los inmortales con secretos ocultos en cada capa de ladrillo. Mientras tanto, muchos más de estos soldados de terracota de madera yacen bajo tierra, observando, esperando y protegiendo a su emperador, incluso en la muerte. Cada día los turistas pasan junto a ellos mirando con asombro, y sin embargo la parte más importante de toda la cámara funeraria misma permanece intacta. Nadie sabe qué hay dentro, o si el emperador finalmente logró hacerse inmortal. Quizás una versión de madera de él yace dentro de esas cámaras, o tal vez no. ¿Podría este descubrimiento reescribir todo lo que sabemos sobre la guerra antigua, los rituales de muerte y el poder? Y lo más escalofriante de todo, ¿fue construido el ejército de terracota para proteger algo o para aprisionarlo? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvide dar me gusta, compartir y suscribirse. Si disfrutó este video, haga clic en el siguiente en su pantalla.